Queremos aprovechar aquí en Punto de Vista para esta parte del programa reprisar lo que ha sido la exposición del economista Edgardo Cruzado cuando habla de qué es inclusión social. ¿Puede haber crecimiento económico? Hemos visto en la primera parte las situaciones que se dan producto de la agroexportación. Él señala que sí, que depende de la voluntad de cada empleador, depende de la actitud y decisiones políticas, pero además depende de las propias autoridades regionales y locales en ese sentido. Y él plantea algunas salidas de la inclusión, el crecimiento y las condiciones de vida. Edgardo Cruzado fue expositor en el 22º Foro Regional y por lo importante de lo dicho queremos reprisar para que usted esté mejor informado. Estamos con el economista Edgardo Cruzado, él es especialista en economía y ha tenido una disertación bastante interesante con el pleno aquí del asistente, más de 300 personas al Hotel Realica. Usted en una de las exposiciones, buenas noches, bienvenido para Punto de Vista, ha hablado que sí puede haber crecimiento económico y que puede darse la inclusión social. La estrategia, la clave está en cómo se puede garantizar esto. Sí, lo que hemos trabajado aquí con los participantes de este foro multitudinario ha sido tratar de entender de que el crecimiento económico, si bien es importante y a veces interesante, no es suficiente, ¿no? Digamos, la gente de Ica y en realidad de todas las regiones, creo que estamos de acuerdo de que el crecimiento económico y los números nos gustan, pero nos parece que algo falta, ¿no? Y que hay que trabajar los temas de inclusión. Entonces, no solo en las charlas, sino también en los trabajos de grupos, todos hemos tenido un diagnóstico claro de que tenemos que trabajar por un crecimiento económico que genere mejores condiciones para todos y no solo numeritos buenos, ¿no? ¿Qué elementos la gente ha escuchado en el último semestre, ¿no? Desde la campaña electoral hasta este mes y tanto que va de gestión, que la inclusión social va a generar condiciones de vida, que la inclusión social va a generar desarrollo? De hecho, este foro se llama Desarrollo Humano para la Región Ica. Pero, ¿qué es la inclusión social? ¿Cuál es el factor? ¿Por qué tanto se habla de este elemento? Toledo le llamó de otro momento y Alan García le habló de cambio responsable. Hemos en realidad discutido con el grupo completo de... Claro, normalmente la aproximación a inclusión social erróneamente tiene que ver con lucha contra la pobreza. O sea, hacemos la aproximación de que tener una buena inclusión social es luchar contra la pobreza. Y no es verdad, porque la discusión que teníamos hoy es que a veces hay personas que pueden tener una pollera y que pueden tener recursos, pero no quiere decir que han sido incluidos, ¿no? Pueden no tener acceso a lo que el resto tienen. O el pequeño productor, que normalmente tiene la opción de trabajar sí como jornalero en una esparraguera, pero no tuvo la opción de poder acceder a tecnología para hacer producir su chacra. Entonces es un elemento de no haber tenido inclusión social, ¿no? Sí, pudiéramos decir que en Ica es un caso especial, ¿no? Se habla del Producto Bruto Interno, de que está generando la agroexportación al país, pero tenemos después del Lima y Callao la estadística más alta en tuberculosis, tenemos desnutrición crónica infantil en menores de 5 años, poblaciones, y hay población migrante que las condiciones son deplorables, ¿no? Es una muestra de que realmente este crecimiento no genera un desarrollo. Creo que Ica es el mejor ejemplo de esto y donde uno podría imaginarse las dudas que tiene sobre esta idea de crecimiento económico sin inclusión social, ¿no? Digamos, en Ica en un momento se hablaba de pleno empleo, ¿no? Y que todo el mundo tenía trabajo, pero luego hemos descubierto que en realidad cuando vino el terremoto nuestras casas no estaban protegidas y que se cayeron la mayor parte de la infraestructura pública, y luego hemos descubierto que nuestras instituciones no están listas para la reconstrucción, sino que hay un montón de problemas. Y tercero, el diagnóstico hoy es que los salarios en Ica no han mejorado, ¿no? Entonces hay crecimiento, hay mayor exportación, pero los salarios del trabajador cotidiano, del jornalero, de la persona que camina, del pequeño empresario de la ciudad, pues no han mejorado, ¿no? Entonces, un crecimiento que no genera mejores condiciones de vida. La conclusión general del foro hoy fue que pues no nos gusta mucho, ¿no? Creemos que estamos buscando un crecimiento económico y quizás no crecimiento económico, quizás no sigamos consumiendo, pero que sí permita mecanismos de inclusión, ¿no? Que todos los peruanos podamos ser iguales, toda la gente de Ica podamos ser iguales, ¿no? ¿Cómo ha percibido usted la agenda justamente de los participantes en estas 2 mesas de trabajo? Pues yo creo que la agenda, hay varias agendas que uno puede trabajar en el Perú. Una es la agenda que tiene el gobierno nacional y su tarea como gobierno nacional es que la agenda sea nacional.
pero hay agendas que son regionales, que son específicas a las regiones. Y yo creo que ahí cualquier expositor que no es de Ica no puede decir nada mejor de lo que ha dicho la gente organizada en las mesas de trabajo, ¿no? Yo confieso que mi presentación en un momento estaba como un poco vacía, ¿no? Porque frente a las conclusiones que habían llegado los grupos de trabajo de manera previa, pues ya era como que un buen diagnóstico, ¿no? Igual yo creo que espacios como este pueden ser un buen mecanismo no solo para los diagnósticos, sino también para las propuestas. Entonces yo me imagino que el día de mañana y el día de pasado lo que trabajaremos son las propuestas de hacia dónde queremos ir, ¿no? Ahora, ¿el crecimiento es responsabilidad del Estado, del gobierno central? ¿Qué nivel de participación y de decisión le compete a los gobiernos locales y regionales? El crecimiento en general para los economistas es como algo abstracto, que no tiene nadie función, sino que decíamos en la conversación que es un crucero, casi la economía es como un crucero a la deriva, y en realidad consideramos que no debe ser así, que hay maneras de llevar ese crucero donde queremos, ¿no? Entonces sí es un rol, la política económica, la política fiscal, sí es un rol del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Un gran pedido acá, una agenda sobre la reconstrucción y una interpelación, es más, alguno de los presentes señaló que los expositores no estaban respondiendo quizás esa inquietud, como que hay un clamor en ese sentido. Hay dos temas que creo que no hemos logrado zanjar hoy y creo que es una agenda para adelante para Ica, ¿no? Un primer elemento es el que tú mencionabas, que tiene que ver con cuál es la agenda de la reconstrucción de Ica, y nosotros hemos terminado hoy el día diciendo de que lo que ha pasado en Ica es una vergüenza, ¿no? O sea, nadie puede negar que la incapacidad del Estado, la incapacidad de los gobiernos locales ha sido deplorable y hay que pensar en algo que sea diferente. Pero también estamos de acuerdo en que eso no puede venir de afuera, tiene que ser de los propios de Ica. Y el segundo elemento en el que no hemos tenido respuesta, y creo que es porque es una agenda propia de Ica, es la instalación de la petroquímica en Pisco y la poca información que hay sobre eso, en términos de que podría tener un impacto sobre la Reserva Natural de Paracas, lo cual sería muy grave, ¿no? Porque en teoría la reserva está protegida, y aunque no tengamos después del terremoto tengamos algunos problemas, es un espacio que la gente de Ica tiene que proteger y que es muy buena para el turismo. Entonces, ¿por qué vamos a poner una empresa que puede atentar contra esa actividad? Yo creo que esas son las dos agendas que nos quedan todavía para el día de mañana y para el día pasado. Creo que la reconstrucción de Ica es un reto grande de este gobierno y de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Ahora, en cuanto a los líderes, en cuanto a la ciudadanía, siempre se queda en la problematización del asunto, ¿no? Pero ¿cómo ir avanzando a propuestas? ¿Cómo ir acercando diálogos entre autoridades, sectores distintos de la sociedad? Sí, siempre es lo más difícil, pero es el reto. O sea, yo no creo que los foros de debate deberían de terminar en diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos son muy buenos y normalmente no son muy fáciles. Entonces las listas de lo malo siempre es más sencillo de hacerla. Pero el tema son las propuestas, y la propuesta además que la persona que está a tu costado también la comparta, ¿no? Ahora es fundamental que los debates y las propuestas, y esto es lo que yo creo que hace este foro, sean con información, ¿no? Que tengamos claras las relaciones, ¿no? Me parece importantísimo que con la llegada de los congresistas el tema de la incidencia de la tuberculosis en Ica se haya convertido en un tema fundamental de agenda, pero para la gente que trabajamos tuberculosis hace años, hace rato que lo de la tuberculosis en Ica era una preocupación grandota, ¿no? Por suerte, ojalá ahora con la voluntad política podamos atacar esto con fuerza, ¿no? Porque la tuberculosis es un tratamiento, es algo que hay que darle a esas personas el acceso al tratamiento que hay que hacer para la tuberculosis, y es muy triste que muchos de los hospitales de la región no tengan mecanismos para proteger a estas personas, ¿no? En estos par de minutos que nos queda para concluir el programa o esta parte del bloque, se habló mucho del crecimiento, pero que también está no generando los derechos de las comunidades, el respeto al medio ambiente y la explotación o expropiación más bien de estos. Sí, hemos tenido un debate fuerte en los temas medioambientales y los temas de la consulta previa, y de esta figura de inversiones externas que nos llegan un día y nos transforman la localidad o el negocio, y a veces nos malogran nuestros negocios, ¿no? Digamos, me viene un gran inversionista que compite contra mi negocio y destroza mi base productiva. Creo que ahí tenemos que tratar de identificar qué tipo de modelo de desarrollo queremos, ¿no? Y la petroquímica que pasa es el ejemplo más claro, ¿no? Nadie estará en contra de la idea de una industria asociada a hidrocarburos, pero también es verdad que hay que tratar de hacer un análisis de costo y beneficio, digamos, para decirlo en términos económicos, entre hacerla muy cerca al puerto para que me salga más barato llevarme el plástico y hacerla un poco más lejos del puerto, pero protegerla. El caso de Chougan, Yerra Perú es un ejemplo
El caso de Chogan, Hierro Perú y las condiciones laborales y todos los problemas que hay es un buen ejemplo. Y así varias empresas extractivas, no necesariamente en el departamento, sino también en las subidas del departamento de Huancavelica, ¿no? Muchísimas gracias por esa entrevista. Muchas gracias. Bien, llegamos así al final de Punto de Vista. Confiemos que lo dicho por este especialista le pueda servir no solamente para elementos de información, sino de conocimiento de que sí, Ica está considerado como un crecimiento, ya lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional, establecido que el Producto Bruto Interno del Perú va a ser 6.5 este año, el 2011. El crecimiento generalmente va a desprender de Ica, pero seguimos hablando y no nos vamos a cansar en este programa de decir también, así como crece la economía de los grandes empresarios, tendría que crecer las condiciones de vida y mejores salariales de los trabajadores. Esto fue Punto de Vista, muy buenas noches, hasta la próxima semana.